Bien. Pregunten así, le hacemos como debate, vamos sacando dudas, nosotros les contamos también un poco qué vamos preguntando, pregunten libremente. Yo tenía una duda acerca de la Sí, internación voluntaria, sí. que en el Power dice que pasando los 60 días pasa a ser involuntaria. Es cuando Ujú. el paciente no se puede dar de alta, digamos. O sea, no, y Claro, los en médicos... realidad es así, no es que pasa a ser involuntaria, hay que informarla como si fuera involuntaria. Ah, No es ok, que pasa a ser involuntaria, hay que informarla y tratarla como si fuera involuntaria. ¿Por qué? Porque se supone que en 2 meses ya, no es que ocurre siempre, pero como uno podría resolver ciertas cuestiones y dar altas. Entonces, cuando eso no claro. ocurre, hay que dar intervención a la unidad de letrados y al órgano de revisión, tal como ocurre en las involuntarias. ¿Se entiende? Ok, sí, sí. En cambio, si uno le da el alta al paciente antes de pasados los 60 días, es necesario dar aviso a unidad de letrados y a órgano de revisión, ¿sí? Uno que hace cuando el paciente se interna, le hace firmar el consentimiento informado de internación, donde se explica que, como saben, la internación es el último recurso, que se han agotado todos los recursos terapéuticos previos, se le explica beneficio versus, bueno, no es que pueda hacer muchas contraindicaciones, no es que haya, pero bueno, es que no va a estar en su casa, bueno, etcétera, etcétera. El paciente firma el profesional de salud mental que está a cargo de la internación, que ya según la ley puede ser un psiquiatra o un psicólogo, y después con ese consentimiento informado, una vez que uno le da el alta al paciente, el paciente directamente se va y no hay que informar a nadie, ¿sí? En cambio, en las internaciones involuntarias, de una tiene que intervenir órgano de revisión y unidad de letrados. Si después en el transcurso de la internación involuntaria pasa a ser voluntaria, hay que mandar por mail o por fax o como sea, el consentimiento informado al órgano de revisión y unidad de letrados pasa a ser voluntaria y después no hace falta informar. Pero si sigue siendo involuntaria, sí hay que informar. ¿Se entiende? Ok, o sea que puede pasar de ser involuntaria a voluntaria también. También, señora, puede pasar de voluntaria a involuntaria en cualquier momento y viceversa, de involuntaria a voluntaria y de voluntaria a involuntaria, ¿sí? Y eso lo Ejemplo, decide el profesional, digamos, que pase a en realidad de involuntaria a voluntaria. en forma conjunta con el paciente. O Ok. sea, por ejemplo, un paciente que vino, que tenía criterio de internación, que uno decidió internarlo y que en el transcurso de la internación se, se evalúa un cierto riesgo inminente, y el paciente decide no quedarse, uno decide, a veces el paciente, bueno, hay que pasar por encima de la decisión del paciente, pero decide hacerlo involuntaria y ya mismo se da aviso a los órganos correspondientes, ¿sí? Y lo mismo al Ujú. revés, quizá el paciente cuando está con el juicio desviado, uno lo interna en forma involuntaria, ¿sí? Da aviso al órgano de revisión, unidad de letrados, y después el paciente, no sé, a la semana, a los 10 días, empieza a tomar conciencia, enfermedad, de situación, de necesidad de tratamiento, pasa a ser voluntario, uno le hace firmar el consentimiento informado y eso lo eleva nuevamente a los organismos. ¿Se entiende? Lo digo de vuelta, chicos, ¿eh? ¿Se Sí, entiende? sí, yo entendí. ¿Los demás entendieron? Todo esto es a partir de la ley 26657 que se promulga y se sanciona en el año 2010. Y tiene alcance nacional, nos rige a todos y a todas. ¿Vuelvo o está claro? No, sí, Porque sí, se veo que entendió algún... perfecto. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí. Bueno, o sea, internación voluntaria, cuando se da el consentimiento informado por escrito, se pone la historia clínica, no se avisa a nadie. Internación involuntaria, el paciente no quiere, no va a firmar el consentimiento informado porque no quiere, uno da intervención al órgano de revisión en la unidad de letrados, ¿sí? Que después vienen a verlo, evaluarlo. Si en el transcurso el paciente acepta, se hace voluntaria y al revés.
Todo eso es la ley 26657 del 2010. Esto a veces lo preguntamos en el examen, por si lo quieren apuntar para resaltar. Bien. ¿Qué más? De la clase. Esa pregunta es muy interesante porque la verdad que son las que más, en salud mental, son las que más nos complican la práctica, de si es voluntaria, si es involuntaria, quién se avisa, si se avisa. Cuando después además interviene el órgano de revisión de nivel letrados, también interviene, se da también a mesa de entrada para que se le sortee un juzgado civil al paciente, después tiene un juzgado, ahí como que se complejiza la situación. ¿Y para internarlo hay que esperar el ok del juzgado o No, se interna y después? se interna y en realidad el juzgado tendría 48 horas para expedirse, a veces tarda un poco más y no pasa nada, pero se interna, porque la decisión y la clínica es siempre soberana. Ok. Lo que vos no podés por ahí es que esté un mes sin que nadie sepa, pero 2, 3 días hasta que puedan articular, que vengan a verlo. La unidad de letrados está formada por un abogado, un psicólogo, un médico y un trabajador social. Y lo mismo del órgano de revisión. Y son los que hacen como que, en realidad lo que hacen es defender los derechos del paciente y tratan de hacer que las internaciones sean el último recurso, ¿no? Que nadie esté internado por demás, en realidad, en general. ¿Sí? En este hospital eso no suele verse porque es un hospital de agudos, las internaciones son breves y el criterio es bastante similar al criterio que propone la ley. En hospitales monovalentes como Borda, Moyano y Alvear, quizás esto es un poquito más complejo. Y una de las cosas aparte que propone la ley es que las internaciones no se prolonguen más allá de lo psiquiátrico por cuestiones sociales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si el paciente ya está de alta desde el punto de vista psiquiátrico, no se quede internado porque no tiene a dónde ir, por ejemplo, o porque la familia no quiere recibirlo. Esto también es algo que la ley lo adelantó, digamos. Me siguen apareciendo chicos para entrar. Creo que ya entraron todos, ¿no? Son un montón. Somos como 35. Sí, 35, 40 seremos. siguen entrando. Bueno. Bien, eso estamos. Sí. Admitimos a todos. ¿Qué más sobre internación? ¿Cuáles son los criterios de internación, chicos? Para que un paciente quede internado. ¿Cómo? Que sea un riesgo para sí o para terceros. Perfecto, eso está perfecto. Lo que llamamos ahora la frase es riesgo cierto e inminente, ¿sí? Que es justamente eso, riesgo para sí o para terceros. Es como la frase que se usa ahora, riesgo cierto e inminente. ¿Por qué? Porque uno piensa que en algún momento de su vida vaya a hacer algo, no podría retenerlo internado, ¿sí? La cuestión es que uno evalúe el riesgo en el momento de la entrevista. Si en el momento de la entrevista no presenta un riesgo cierto e inminente, no debería permanecer internado. A veces, igual como todo, hay algunas cuestiones, situaciones que uno evalúa que amerita una internación. Entonces, bueno, quizás ponemos riesgo cierto e inminente para que quede internado y en un par de días se resuelve y era para descomprimir alguna situación familiar, porque bueno, son cosas que a veces se hacen, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, estrictamente legal, para que quede internado es un riesgo cierto e inminente. Y esto puede ser producto de ideas suicidas, de ideas homicidas, descompensación psicótica, falta de continencia familiar, que esté en riesgo su vida o la vida de otros, ¿no? Bien, ese sería como el motivo de internación. ¿Y el consumo de sustancias, chicos? ¿Qué piensan? El trastorno por consumo de sustancias. ¿No? Una intoxicación o un síndrome de abstinencia, si presenta riesgo cierto inminente también, ¿no es cierto? Okay. Amerita una internación por salud mental.
Son complejas esas. ¿Qué más? ¿En qué otros casos les parece Una que utilizamos consulta. el dispositivo de internación? Sí, En ese caso de un paciente que viene con una intoxicación, primero se lo ve por clínica médica y después quedaría internado en psiquiatría, ¿o? mira, perfecto. Primero se lo ve por clínica médica. Por ejemplo, si es una intoxicación alcohólica, hay que esperar, se le pasa suero, se le pasa complejo B, tiene convulsiones anticonvulsivantes. Primero tiene que obtener el alta clínica y después se evalúa si hay criterio o no para internación por salud mental. A su vez, puede ser que no sea una internación por salud mental aguda, que sea un criterio de rehabilitación a una comunidad terapéutica o a un dispositivo más adecuado o un dispositivo de una modalidad de seguimiento más estrecho, pero si si hay riesgo cierto inminente, por ejemplo, se intoxica, dice que se quiere matar, todo, una vez que cede la intoxicación y que se tratan los probables síntomas de abstinencia, si tiene criterio de permanecer internado, queda internado. Y después se lo trata de derivar al dispositivo más adecuado. Nosotros tenemos Cenarezo, Cedronar, que en realidad tercerizan con las comunidades terapéuticas, y bueno, se trata de armar el circuito por ahí, lo cual es bastante difícil, pero bueno, siempre hacemos el intento. ¿Contesta la pregunta? Sí, sí, totalmente. Sí. Bien. Y chicos, ¿saben a partir de qué edad se puede dar el consentimiento informado de internación por psiquiatría? A los 16. ¿Sí? Porque una de las modificaciones que hizo el Código Civil en su momento fue modificar la cuestión de la minoridad. A los 16 ya el paciente, si no es un niño, el adolescente, ya puede tomar decisiones como un adulto y puede firmar su consentimiento informado, así mismo como negarse, bueno, que interviene otro órgano de revisión, es otro tema, ¿no? Pero bueno, a los 16. Entre los 13 y los 16 se consideran capacidades progresivas y hay que ir dando intervención para ver qué se va decidiendo. Y menos de 13 se los considera niños. Ese es un cambio que, bueno, se produjo hace un par de años desde el Código Civil. Vieron que antes era a los 18. Después, bueno, se fue, y bueno, y lo último sería esto, a los 16, y entre 13 y 16 capacidades progresivas, sí. Tengo una duda, Angélica. en el caso, sí, en el caso del niño, ¿siempre va a ser el papá o el tutor o un médico puede decidir por él? Es re compleja la pregunta, porque es más, de hecho, por ejemplo, en un caso de violencia de familia, el médico debe intervenir por él, o sea, no solamente es que tiene como el deber médico. O sea que ahí se complejiza aún más, uno debe dar intervención. Ay. Uno debe dar intervención ahí. Igual, bueno, son situaciones que en general son abordadas por equipos multidisciplinarios, interviene el trabajo social, el consejo de niño, niña, el menor, los juzgados, pero depende del caso. Pues si es un episodio psicótico es una cosa, si es un cuadro de violencia familiar, violencia doméstica es otra, ahí como que tiene algunas variables. Y lo que tiene que quedar como concepto es que el abordaje es multidisciplinario. Somos varias disciplinas las que... Y en realidad son psiquiatras infantos juveniles y psicólogos infantiles. Pero bueno, si estás de UARE y te toca ser psiquiatra, hay que hacerlo. Es complejo lo de las internaciones. Igual a medida, chicos, que vaya avanzando la cursada, seguramente, por ahí ahora todo que es como nuevo y les parece que es un lío, después van a ir como aclarando las dudas. Más o menos entienden el concepto de las que son voluntarias, las involuntarias, los menores, los mayores, los criterios, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, entra alguien más. ¿Qué más? Una pregunta, en la historia clínica, Sí. cuando habla de documentación respaldatoria, ¿se adjunta directamente o se cita? No sé a qué se refiere con... No,
el consentimiento informado se adjunta. Ok. Los estudios complementarios se adjuntan. Después, una copia del DNI, todo eso se adjunta, pero igual todo lo que vos escribís no es que esté en duda, todo lo que escribimos los profesionales tiene carácter de, no tenemos que comprobarlo, ¿se entiende? Ok. Sí. Pero el consentimiento sí, y de hecho hay que adjuntarlo. O sea, está mal una historia voluntaria que no tenga el consentimiento informado adjuntado. Tiene que tenerlo. Y si pasó de involuntaria a ser voluntaria, tiene que tener eso elevado al órgano de revisión. ¿Sí? Sí, sí. Y respecto a los criterios de internación, chicos, ¿les quedan claros? Sí. O sea, más allá del riesgo cierto e inminente, que eso es lo que por ahí uno escribe, motivo de internación, riesgo cierto e inminente, los criterios. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podría ser? Un paciente esquizofrénico, por ejemplo, con diagnóstico de esquizofrenia, que por X causa abandona la medicación, tiene un episodio psicótico, ¿no? La familia no puede garantizar que tome la medicación, tiene conductas auto o heteroagresivas, ¿qué haría uno? Lo interna, Sí, ¿no? lo internás, sí. Perfecto. ¿Y ahí qué les parece? ¿Que sería voluntaria o involuntaria? Involuntario. Sí, es polémico porque en realidad la parte, justo hay un huequito en la parte de la ley donde no aclara que si el juicio está desviado no puede prestar el consentimiento. Porque igual a veces el paciente, si bien tiene juicio desviado, tiene conciencia de que las cosas están mal y que requiere una internación. Pero es más prolijo pasarla como involuntaria. O sea, dar aviso al juzgado, al órgano de revisión, a la unidad de letrados, y después en tal caso, si el paciente toma conciencia de enfermedad, de situación, uno la puede pasar como voluntaria y ahí mandar el consentimiento informado y sigue como otro curso. Porque lo que tiene más fácil las voluntarias es que después no tenés que andar informando todo. Ya la relación es entre el equipo tratante y el paciente. Es como volver a hacer todo el trabajo de nuevo desde que hiciste involuntario a cuando lo haces voluntario, ¿no? A ver, espera. No te escuché, ¿me repetís la pregunta? Digo, es como hacer de nuevo todo el trabajo que hiciste a la parte involuntaria, agregando la parte del juzgado, de nuevo al voluntario. O sea, Sí. como hacerlo doble el trabajo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque en realidad, porque el psiquismo es dinámico, el estado psíquico de una persona es dinámica. Y hoy una persona puede tener riesgo para sí, para terceros, y la semana siguiente no, porque respondió bien a la medicación, porque se acomodaron algunas cuestiones. Eso tiene que quedarles bien claro, que el psiquismo es dinámico, que lo que evalúo hoy es una foto de hoy, no va a ser exactamente lo mismo dentro de un mes, dentro de 2, ¿sí? En ningún caso, pero mucho menos en salud mental. Y por ejemplo, una persona con fenómenos de alucinación o delirio, por más que esos delirios en ese momento no sean por ahí que presenten Que riesgos, ¿qué condicione su haces? ¿Se Mira, medica? es muy buena la pregunta. Vos lo que planteas es una persona que tiene ideación delirante, pero que no condiciona su conducta. ¿No es cierto? Que puede de alguna manera tener encapsulado su delirio o es con un tema particular y no tiene conductas respecto a eso. Tranquilamente puede estar en su casa. Okay. Uno de los criterios es que su ideación delirante condicione su conducta y la ponga en riesgo, por supuesto. Si no condiciona en su conducta y no la pone en riesgo, no necesariamente estar delirante amerita una internación. ¿Sí? De hecho, tenemos pacientes con ideas delirantes crónicas, que después van a ver las esquizofrenias más crónicas o las paranoias, que no viven internados, o sea, viven con sus ideas delirantes como quietitas, ¿no? Por ahí, en algún momento de su vida, hay algún disparador, se disparan, sí condicionan su conducta, amerita una internación o un reajuste de medicación y después siguen su curso. Okay, y en esos casos se recomienda un seguimiento por consultorio, por ejemplo, o algo así. Sí, sí. Sí, siempre que uno detecte alguna patología de salud mental, la salud mental, salvo los trastornos
de ansiedad y los trastornos unipolares, los trastornos del ánimo unipolares, en general son crónicos, ¿sí? O sea que en general uno piensa en un tratamiento a largo plazo. De por vida a veces es un poco fuerte decir, ¿no? Pero a largo plazo, por lo menos en los trastornos de ánimo de tipo bipolar y todo lo del orden de la psicosis, es a largo plazo. Los trastornos de ansiedad en general es otro tema, porque en general las personas con trastorno de ansiedad tienen un perfil cognitivo ansioso que generalmente necesita o psicoterapia o psicoeducación o tener recursos para autorregular la ansiedad. No necesariamente va a requerir tratamiento farmacológico de por vida, quizá en agudo nada más. Después lo resuelve y sigue. O una depresión unipolar, o sea, una persona que se deprime, toma un antidepresivo, remite y sigue y no se deprime nunca más y no requiere más medicación. Esos pacientes son, por ejemplo, casos concretos que uno da altas y ya está. Y después hay muchos pacientes que, bueno, que requieren continuidad del tratamiento. Que son muchos en salud mental. A veces eso es un problema, que a veces se nos hace como un embudo porque, bueno, quizá no es como clínica que uno puede dar una alta, viene, no sé, una neumonía, responde al antibiótico, alta. Viene, no sé, ¿se entiende lo que digo? Sí. Sí, sí, sí. Tengo una consulta. Cuando se interna involuntariamente a un paciente, ay, se me tildó. No, creo que se tildó el de la doctora. Sí, se me tildó a mí, ahí está. ¿Se escucha? Sí, sí. Te escucha a vos, pero no a la profesora, se es internet a ella. Exactamente. Uy, creo que se salió. Se fue.